Se podría argumentar que la nación moderna de Canadá, o al menos su mitad occidental, debe su existencia a la Canadian Pacific Railway, o CPR, ese gran camino transcontinental que ha conectado las marítimas canadienses con el Océano Pacífico desde 1885. Fue bajo la condición de construir el ferrocarril que la provincia de Columbia Británica acordó unirse al Dominio del Este en 1871. Fue en parte para asegurar su construcción segura, por lo que la Policía Montada del Noroeste, los primeros Mounties de Canadá, se formaron y enviaron al oeste hacia las praderas en 1874, donde trajeron la ley y el orden británicos a lo que ahora son las provincias de Alberta y Saskatchewan. Como era de esperarse de esta pieza histórica y fundamental de la infraestructura canadiense, el CPR es el eje alrededor del cual giran algunos de los misterios más conocidos e intrigantes del país. Una de las grandes historias clásicas de Sasquatch de Canadá, la historia de Jaco, el controvertido hombre salvaje de Yale, ocurre durante los turbulentos días de la construcción del ferrocarril a través de Columbia Británica, cuando las armadas chinas estaban tendiendo vías a través de la meseta interior y los campos de trabajo se alineaban en los bancos de arena del cañón Fraser. La espeluznante historia del tren fantasma de Medicine Hat, Alberta, un presagio fantasmal que auguraba una colisión mortal de locomotoras en 1908, ha aparecido en muchas antologías de historias de fantasmas canadienses. De las obras clásicas de John Robert Columbo, Barbara serie Smith, paranormal popular. El legendario frenador sin cabeza de Vancouver, Columbia Británica, ha figurado en la colección de sellos espeluznantes de Correos de Canadá, y casi todos los grandes hoteles ferroviarios de Canadá, desde el Chateau Frontenac hasta el Banff Springs Hotel, tienen sus propias apariciones conocidas, la mayoría de las cuales los establecimientos niegan oficialmente. En este artículo, exploraremos algunas de las historias menos conocidas de lo inexplicable, contadas por conductores, ingenieros y fogoneros, quienes trabajaron esa gran vía de hierro a lo largo de los 2 últimos siglos. Disfruta. 3 notables historias de misterio sobre RCP aparecieron en la edición de julio de 1962 de la revista Fate, en un artículo escrito por Julie C. Crawford. Julie aprendió estas historias de su padre, Matthew Fulton Crawford, un ingeniero de locomotora senior que trabajaba para el ferrocarril del Pacífico canadiense. Según Julie, Matthew Crawford, antes de su fallecimiento en 1954 a la edad de 92 años, fue la última persona viva que estuvo presente en el clavado del famoso último clavo del CPR, el 7 de noviembre de 1885, en Crijillachi, Columbia Británica. Los hombres que lideraron la construcción del ferrocarril canadiense del Pacífico, a través de Columbia Británica, Julie Begay, tuvieron muchos escapes por los pelos de la muerte súbita, y la mayoría atribuyó su supervivencia a advertencias de algún tipo que habían recibido. Dondequiera que se reuniera un grupo de hombres de verdad, tarde o temprano, la conversación giraba en torno a este tema, y alrededor de algunas de estas verdaderas advertencias han crecido leyendas que perduran hasta hoy. Matthew Crawford recibió su primera advertencia psíquica cuando era joven, durante un viaje rutinario desde la ciudad recién incorporada de Kamloops hasta la comunidad de North Bend en el cañón Fraser. Fue en la primavera de 1895, escribió Julie, no lejos del lugar donde el río Thompson desemboca en el poderoso Fraser. El camino allí atraviesa una serie de curvas que aún, a veces, están sujetas a deslizamientos de tierra y rocas que se precipitan colina abajo después de una lluvia o nevada, bloqueando la vía durante años y a veces arrastrándola por completo. La experiencia de Mateo ocurrió en una noche oscura y lluviosa, cuando el faro de la locomotora apenas penetraba la fuerte precipitación que rápidamente transformaba los cañones de Thompson y Fraser en un lodazal. Con la oscuridad cubriendo con su pesado manto el espectacular paisaje que ese tramo de ferrocarril ofrecía a los ferroviarios durante el día, la mente de Matthew comenzó a divagar. Pronto, se encontró pensando en su joven esposa, quien había muerto de manera súbita e inesperada en el parto. En la oscuridad, Julia escribió, ella parecía estar muy cerca de él. Mientras recordaba, Matthew fue repentinamente abrumado por la inquietante sensación de que la intensa lluvia que tanto dificultaba su visibilidad provocaría un deslizamiento de rocas esa noche, en algún lugar de los cañones de Thompson o Fraser. Le dijo tanto al bombero inexperto que estaba sentado en el asiento opuesto, sorbiendo té. El joven intentó calmar su miedo, asegurándole al vigilante de turno esa noche. Un veterano competente del ferrocarril llamado Viejo Miel sería más vigilante en un clima tan desagradable. De repente, sin más, Matthew escuchó una voz en su oído decir, «¡Alto! ¡No avances más!» «¿Qué viste?», preguntó al fogonero. «¿Qué viste adelante?» «No vi ni dije nada», respondió su colega.
Porque no estaba mirando por la ventana. ¿Qué te pasa? Pero dijiste que me detuviera, replicó Mateo. No dije tal cosa. ¿Por qué lo haría? No te hagas ilusiones, Matt. No bien el bombero le dio la espalda, Mateo oyó la clara orden. ¡Detente! ¡Detente ya! Mateo miró al bombero, quien se preparaba para rellenar el hogar, aparentemente ajeno a las sorprendentes advertencias que tanto desconcertaban a su compañero. Luego se asomó por la ventana, pero solo podía ver unos metros adelante debido a la lluvia y la oscuridad. Mientras dudaba, la misma voz extraña ladró. ¡Detente! Esta vez, Matthew obedeció y accionó la palanca de freno. Bueno, ¿qué crees que estás haciendo?, preguntaron los bomberos. No les va a gustar esto cuando lo vean en la Fracasar. cinta. Estoy deteniendo el tren, respondió Matthew en voz baja, y no me importa si les gusta o no. Alguien, o algo, me dijo que me detuviera, y eso estoy haciendo, hasta descubrir qué hay adelante. Mientras Matthew, con antorcha en mano, se disponía a salir del tren, fue interceptado en el pasillo por el conductor y el frenador, quienes parecían empeñados en reprenderlo severamente. Cuando explicó la razón de su acción, el conductor asintió seriamente y se ofreció a acompañarlo a pie para ver si había algo inusual más adelante en las vías. Cuando el joven bombero se burló de esta muestra de superstición, el conductor le lanzó una mirada severa y le espetó. Todavía eres bastante novato en estas cosas, ¿verdad? Después de un tiempo aprenderás. Quizás. Si no lo haces, no servirás para trabajar en un ferrocarril. Con eso, Mateo y el conductor entraron en el barro. Después de caminar unos 91 metros por las vías, los dos hombres se detuvieron y señalaron a los bomberos y frenadores, quienes observaban burlonamente desde el tren para que se unieran a ellos. «Dios mío», susurró el bombero al acercarse a los dos veteranos. «Mira eso». «Sí, deberías agradecer a Dios», Mateo respondió. «Pues ciertamente, de no ser por esa advertencia, estaríamos en el Fraser ahora». Justo delante, un gran deslizamiento de rocas había barrido la vía y el terraplén. «Deberías descansar», cayendo 100 pies abajo, en el río Fraser. «Que esto te sirva de advertencia». «Tú, muchacho», le dijo el conductor al frenador con firmeza. «Ferroviario experimentado, como yo, dice que tiene un presentimiento para detenerse. Tiene un presentimiento. Mira, nunca olvidarás lo que has aprendido esta noche, si quieres ser un ferroviario». La siguiente experiencia extraña ocurrió aproximadamente un año después, en la primavera de 1896, en una noche muy parecida a la antes mencionada. Esta vez, su tren iba hacia el este. Destino a Kamloops. Su fogonero en este viaje fue su cuñado, John Jack Ladner, aunque por naturaleza era un alma alegre y despreocupada. Jack tenía sensación de inquietud sobre este viaje en particular, comentando confidencialmente varias veces a su cuñado que estaría feliz de llegar a casa sano y salvo esa noche. Mateo y Jack están tomando té en el taxi mientras los trenes se apresuran hacia las orillas del lago Kamloops, un tramo sinuoso de vía caracterizado por curvas pronunciadas y túneles costeros. Cuando alcanzaron una curva en el camino a poca distancia del túnel Cherry Creek, más o menos a mitad de camino del lago, el gong del taxi comenzó a sonar. Este gong estaba conectado al último vagón por un largo cordón que cruzaba la parte superior del tren y estaba diseñado para sonar automáticamente en ambos extremos siempre que el tren se separara, lo cual ocurría con frecuencia casual en aquellos días de frenos manuales, alertando tanto al conductor como al ingeniero. Desconcertado sobre cómo el tren pudo haberse separado en esa pendiente relativamente plana, Matthew aún así agarró el acelerador y redujo la velocidad del motor hasta detenerlo. Tan pronto como el gong dejó de sonar, Sam Jones, el conductor, se acercó a Matthew y Jack para saber el motivo de su parada no programada. Jack, aparentemente olvidando su presentimiento sombrío, preguntó con sorna a Jones si él y el frenador estaban discutiendo sobre las próximas elecciones federales. Los candidatos eran Wilfred Laurier por los liberales y Charles Tupper por los conservadores, y habían tirado de la cuerda en su agitación. Por el contrario, el conductor y su colega estaban preparando el desayuno. Now are free and Sí. Siendo posible por cuidar su lenguaje en presencia del padre Jean-Marie Raphael Lechon, un sacerdote católico francés, que fue superior de la misión San Luis en Kamloops. Casa a quien habían recogido antes en su viaje. Ninguno de ellos había tirado de la cuerda, y Jones no había visto señal de una ruptura en su camino hacia la cabina. Sospechando que la cuerda había sido tirada por un vagabundo escondido en algún lugar del tren, la tripulación hizo una búsqueda rápida de todos los lugares donde los polizones del tren suelen viajar, pero no pudieron encontrar rastro alguno de un pasajero sin pagar. Habiendo agotado todas las explicaciones racionales, la tripulación continuó hacia el túnel de Cherry Creek.
Pero tan pronto como el tren comenzó a tomar la curva larga, Julie escribió: el gong sonó de nuevo, fuerte e insistente. Al mismo tiempo, Jack, que tenía la cabeza fuera de la ventana, la metió para gritar: «Dios mío, Matt, la boca del túnel está bloqueada por un deslizamiento». «In Mamelior Schmetters, apágala y salta por tu vida, rápido, antes de que choquemos». En menos tiempo del que se tarda en contar, ambos hombres habían saltado por las ventanas de la cabina, ya que no había tiempo para buscar la salida habitual del motor averiado. Mientras se posaba sobre el enorme montón de rocas y yacía allí, una cosa rota, exhalando grandes nubes de vapor en el aire del amanecer, Mateo Crawford aterrizó en la pendiente arenosa de la orilla del lago, donde se rompió la muñeca, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Por otro lado, Jack Ladner se lanzó sobre un montón de rocas, donde se lesionó gravemente la espalda. El resto de la tripulación resultó ilesa y rápidamente atendió a sus colegas heridos. Padre Lejeune, también ileso, se ofreció para caminar hasta la estación Cherry Creek e informar al operador del obstáculo. Si el gong no había sonado y papá no había detenido el tren justo antes del accidente, escribió Julie. Barco. Ambos habrían sido asesinados, pues el tren habría chocado contra el montón de rocas, yendo a toda velocidad. Jack logró obtener el gong del equipo de reparación, y durante años lo colgó debajo de su ventana, para que el llamador, al convocarlo en medio de la noche, solo necesitara tirar de la cuerda para despertarlo. La tercera y última historia de Julie se desarrolla en enero de 1904. Cuando tanto su padre como su tío Jack trabajaban fuera de la ciudad de Revelstoke, Columbia Británica, en una ruta alpina que se extendía desde esa ciudad hasta Lagin, Alberta, lugar del actual Lago Louise. Este paso montañoso era tanto hermoso como peligroso, consistiendo en una serie de zigzags que serpentean tanto por las rocosas de Alberta como por las cordilleras de Columbia en Columbia Británica. Para cruzar este camino peligroso, las locomotoras necesitaban la ayuda de un motor auxiliar o empujador. Aunque el trabajo de empujador era monótono, estaba bien pagado. Así pues. Y así, Jack Ladner, cuyo padre predicador era dado a la generosidad desinteresada, se dedicó exclusivamente a trabajar en los motores auxiliares para ofrecerle a su madre algunos lujos adicionales. Matthew Crawford pasó la tarde del 21 de enero de 1904 con la familia de su esposa, los Ladner, en Revelstoke. Consciente de que debía volver al trabajo temprano la siguiente mañana, mantuvo su visita breve. Cuando llegó el momento de despedirse, la señora Ladner le dio un par de muñequeras tejidas a mano y calentitas, y le pidió que se los diera a su hijo, Jack, si lograba verlo en Lagan o en la estación de Field, Columbia Británica, en el cumbre del camino. Todo el camino hacia el este al día siguiente, escribió Julie. Papá estaba contento de que su suegra no pudiera ver las montañas tal como se veían en el intenso frío, amenazantes, implacables. La pista estaba en buenas condiciones, ya que la gran pala rotatoria había precedido al tren de pasajeros, y estaba justo a tiempo cuando llegó a la estación Field en la cumbre a las 6 en punto. Por supuesto, Jack Ladner estaba presente en la estación de campo en el momento de la llegada de Matthew, y observó cómo su tren se arrastraba hacia la estación. No bien la locomotora se detuvo, Jack se lanzó a la cabina para darle un cordial saludo a su cuñado. Después de intercambiar noticias, Matthew le entregó a Jack las muñequeras calentitas que su madre había tejido para él, y le mostró un reloj de bolsillo nuevo que había comprado, del cual estaba muy orgulloso. «El caso no es gran cosa», dijo, «pero tiene 21 joyas. «Los mejores trabajos que podía permitirme. Estoy garantizado para mantener la hora exacta». Después de charlar un rato, el tiempo, los dos hombres se separaron, Matthew para continuar su viaje a Lagan, y Jack rumbo a Revelstoke con un cargamento pesado. «Jack, ten mucho cuidado al bajar la colina», advirtió Matthew. «Es una mala noche, y si tienes un tren pesado, podrías tener algunos problemas. Está resbaladizo ahora, y la pista empeora todo el tiempo. Manténla firme». «Gracias, Matt», respondió Jack. «Siempre te preocupas por mí, pero he bajado la colina en muchas tormentas de nieve este invierno. Me estoy acostumbrando. Además, si el tren empieza a descontrolarse, siempre están los interruptores de seguridad. Nada podría suceder una vez que el tren llegue a ellos. Estaré bien. Pero si no llego, encontraré una manera de hacértelo saber». Esta última observación fue una referencia a la insistencia frecuente de Jack, de que, si alguna vez tenía un final trágico en el ferrocarril, como él suponía firmemente que tendría, haría todo lo que estuviera en su poder fantasmal para hacerle saber a Mateo sobre ello. El viaje de Matthew a Logan transcurrió sin incidentes. Cuando terminó su trabajo, se dirigió a la pensión de la estación para una comida caliente y una noche de charla y camaradería con sus compañeros ferroviarios. En medio de la conversación, después de la cena,
Tú, ansioso por presumir su nuevo reloj de bolsillo, sacó su reloj del bolsillo y lo mostró a los hombres con los que charlaba, diciendo casualmente, no es mucho para mirar porque no derroché en la carcasa, pero se mantiene perfecto. En lugar de mostrar la hora correcta, sin embargo, el reloj se detuvo a las 7:56. Mientras el ferroviario bromeaba sobre el joyero que le había vendido el reloj, Mateo intentaba adelantar las manecillas a la hora correcta. Curiosamente, se negaron a moverse, pegados resueltamente a 756. De repente, Matthew fue golpeado por una corazonada horrible. Alejándose de su silla, se puso el abrigo y se dirigió a la estación, ignorando las risas y burlas de sus compañeros ferroviarios, mientras se adentraba en el frío. A medio camino de la estación, se encontró con el operador que justo lo había buscado en el barracón. Con el corazón apesadumbrado, El operador le informó que el tren de Jack había descarrilado, habiendo roto 2 interruptores de seguridad. Se frenó al chocar de frente contra una enorme roca. Los rescatistas en el lugar aún no habían encontrado señales de Jack o sus bomberos. Matthew pasó la semana siguiente trabajando en el equipo de demolición, buscando alguna señal de su cuñado desaparecido en la ladera de la montaña. 3 días después, se descubrió el cuerpo roto de Jack bajo el metal retorcido del motor arruinado. Su propio reloj de bolsillo se había detenido a las 7:56, la misma hora exacta que el de Matthew, al igual que el reloj en el segundo interruptor de seguridad por el que el tren se había salido. Aunque el reloj de bolsillo de Jack y el reloj del interruptor de seguridad funcionaban perfectamente una vez que se les daba cuerda, el reloj de Matthew nunca volvió a funcionar, sus manecillas señalando obstinadamente el minuto exacto en que Jack encontró su fin prematuro. Más tarde, Matthew llevó el reloj a 2 joyeros diferentes, quienes determinaron que no había nada mal con ninguno de sus componentes. No pudieron determinar por qué se había detenido en primer lugar y por qué se negaba a reanudar su función regular. Julie explicó que un amigo de su tío rogó a su padre que dejara el reloj como estaba y nunca intentara usarlo de nuevo. Y él no lo hizo, escribió ella. Todavía está en la familia, sus manecillas fijadas en la hora en que mi tío dejó este mundo de manera tan trágica. Naturalmente, el reloj fue tema de conversación durante mucho tiempo, cuando quiera que se encontraban 2 ferroviarios, y no era inusual que perfectos desconocidos vinieran a la casa y dijeran, trabajo para el CPR desde Calgary o Moodle. Brandon, nos enteramos de que tienes el reloj que se detuvo cuando mataron a tu cuñado. ¿Podemos verlo? Y papá lo mostraría y contaría la historia de nuevo. ¿Coincidencia? Quizás. Pero papá dijo que Jack había cumplido su promesa y le había dejado saber el minuto exacto en que había terminado su recorrido terrenal.